Ventas y reclutamiento. Ventas y reclutamiento es un tema muy importante que tienes que saber lo que son sobre las ventas y reclutamiento. Aquí podemos ver el primer punto, que es, acá hay una frase: las ventas es para el diario, pero las redes es para hacerte millonario. Es una frase verídico, es una frase que realmente creo que lo entiendes. Entonces, las redes es para hacerte millonario. ¿Ok? Bien. En las ventas hay muchas personas dentro, cuando les dices, tienes que vender un producto, recuerda que en esta vida todo se vende. Otras personas venden su servicio, otras personas recomiendan, pero en esta vida todo se vende. Y hay estos tipos de personas que tienen miedo, que tienen una autoestima baja, que tienen que superar los paradigmas, falta de fe, no confían en sí mismos, ¿no? Hay muchas personas que ponen excusas, excusitis aguditis, sobre todo la actitud. La actitud. Entonces, tienes que sí o sí eliminar todo eso, tratar de eliminar porque te conviene. Porque recuerden que el enemigo de una persona es el miedo y la vergüenza. ¿Ok? Es un punto muy importante que tú tienes que eliminar, sobre todo romper paradigmas. Bien, vender es emprender. ¿Y qué necesitas? Tienes que tener un deseo ardiente de emprender, de lograr tus sueños. Ese deseo ardiente de que realmente, sí o sí, quiero realizarlo porque sí tengo que hacerlo. Tienes que tener una decisión donde tú vas a ir por esa meta. Tienes que tener un objetivo, tienes que tener un motivo. ¿Qué es lo que a ti te mueve? Valentía. Tienes que atreverte, arriesgarte. Recuerda, si no arriesgas, hay muchas personas que tienen miedo a arriesgarse. Aquellas personas no quieren atreverse porque tienen miedo a fallar. Entonces tienes que atreverte. Ese miedo, esa vergüenza que tienes que hacerlo. Deseo ardiente de realizar, sobre todo, por ejemplo, hoy voy a vender tal producto y tienes que hacerlo porque ya decidí, porque ya tengo esa valentía, porque ya me atreví, porque tengo que arriesgarme. Todos los días tienes que autoeducarte a ti mismo, verte un espejo. Claves para vender. Acá podemos ver las claves para vender. Quiero que tomes nota, el primer punto. Lo primero es participar del sistema educativo. Claves, el primer punto. Participar del sistema educativo diario, semanal, evento mensual y convenciones. Tienes que estar sí o sí participando de un sistema educativo. Sobre todo, segundo, tener un stock de productos mínimo de 100 puntos o un IOC. Tienes que tener esto de semilla. Entonces, si es que una persona, por ejemplo, te pide productos y no lo tienes en tu mano, ¿qué va a pasar? Vas a perder ventas. Sobre todo, punto 3, usar las herramientas. Como por ejemplo, puedes usar la tecnología en este momento, puedes utilizar tu fanpage, páginas. Tienes que reingeniarte, tienes que innovar, ¿ok? 4, autoeducarte. ¿Cómo? Leer libros, escuchar audios, pero no leer libros por leer. Tienes que escuchar audios y según lo que te conviene para tu negocio, tienes que tomarlo en práctica. Porque si solamente lees, ¿qué va a pasar? Solo vas a ser como una grabadora, que vas a grabar, pero no lo vas a practicar. ¿Ok? Por talleres, en este caso los talleres que se estamos haciendo en vivo, tienes que educarte. Porque recuerda que en esta vida nadie lo sabe todo, de todo se aprende.
5. Conocer historias reales para contar al prospecto. Tienes que saber historias. Según a la persona, lo que le está pasando, lo que quiere escuchar, tú ya tienes que saberlo, obviamente, verlo. Tienes que hacer patrocinio cruzado, contar una historia, lo que le ha pasado a esa persona, identificando lo que él está pasando. Entonces, que sí se puede, que te cuente una historia. Conocer la historia real para contar al prospecto. Llamar a tus socios. Es muy importante llamar a los socios. Hay muchas personas que no hacen eso. Y sobre todo, pues tienes que estar en contacto con ellos. ¿Ok? Entonces, esas son las claves para vender. También, inaugura tu negocio. Tienes que inaugurar tu negocio. Si tú pones un negocio, tienes que inaugurar. Invitar a tus clientes, que es muy importante. Prospecta personas hablándoles, ¿cómo? Por afinidad, por tal vez emociones. Y sobre todo, tienes que usar tus tarjetas personales. Tienes que sí o sí, porque no vas a estar anotando en un papel y diciendo eso es mi número. No, tienes que tener, recuerda que esta es una profesión. Eres un empresario independiente y por lo tanto tú tienes que tener tu tarjeta personal. Tienes que tener tienes que tener una vestimenta correcta de emprendedor, mostrar una imagen. Tienes que tener una actitud y postura empresarial. Eso es lo que tienes que tener. Esas son las claves para vender. ¿Ok? Recuerda que el secreto, la llave del éxito en DXN es la recomendación. Tienes que recomendar. En DXN se recomienda, más te pagan por recomendar. Porque si tú recomiendas, en realidad, sí o sí esa persona lo va a comprar y sobre todo seguimiento. Contar la historia de nuestro dato, Dr. Lin Seong-jin. Nosotros tenemos que contar historias. Porque recuerda que a las personas les gustan las historias. ¿Ok? Bien. Resultado de las ventas. El que vende, por ejemplo, los resultados de la venta, el primer punto son los ingresos inmediatos diarios, lo cual puedes cubrir tus gastos. Son los ingresos que se vienen. También estás creando un negocio de volumen real y creando buena imagen en DXN. Los resultados de las ventas también es la oportunidad de construir grandes redes y consumidores. Recuerda que tienes que tener también consumidores y personas que están haciendo la red. Tienes que estar en contacto con mucha gente y provocando que se integren a tu empresa. Tienen que ser personas emprendedores, futuros empresarios, personas que tienen esas ganas de salir adelante, personas que realmente quieren cumplir sus sueños. Porque el que vende está muy feliz y lleno de entusiasmo. Y eso es muy contagiante. En resultados de las ventas también pueden hacer más puntos, califican. Muy aparte de eso también se puede hacer cuando pasa todo esto, es muy importante las cenas. Y rápidamente se escalan los rangos. ¿Ok? Y vemos acá los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Socios directos, negocio con sistema mundial, mínima inversión. Es una mínima inversión, sistema de formación, asesoría y mentoría. Todo eso lo vas a tener. Dueño de tu tiempo, ingresos limitados, no discriminación social. O sea, todo eso puede jubilarte joven, sano y rico. Eso es lo más importante. Sobre todo sano. Porque la mayoría de las personas que están, por ejemplo, enfermos no son felices. ¿Y cómo hago mi red? Tú te preguntas, ¿cómo hago mi red? Pues lo primero que tienes que tener una idea, cómo hacerlo para ejecutarlo.
tener una idea. Y acá podemos ver los tips que te ayudarán a tener una red de multinivel. Sobre todo, tienes que manejar las objeciones y los cierres. Al inicio vas a cometer muchos errores. Vas a fracasar en algunos intentos. Por ejemplo, tus acciones diarias te crearán un hábito bueno. Sé creativo, sobre todo, para provocar curiosidad en los prospectos. Tienes que innovar, tienes que crear, sobre todo dar el ejemplo, ¿no? Escuchar sus necesidades y presentarles las soluciones. Porque eso es lo que quiere. Cuando una persona, por ejemplo, siempre tiene que mostrar el ejemplo, presentarles las soluciones, ¿ok? Manejar objeciones y cierre, como les decía. Al inicio cometerán muchos errores, como por ejemplo, hay muchas personas que si es un nuevo, va al principio tú le llevas, por ejemplo, al campo, ¿no? Y va a querer llamar a personas como es nuevo. Lo primero que le van a rechazar. ¿Y tú qué tienes que hacer? Primero tienes que hacer el ejemplo para que esa persona vaya. Tienes que decirle que realmente así es. Pero con el ejemplo, con la práctica, sí o sí, se va a volver una persona de éxito. ¿Por qué hacer red? ¿Por qué hacer red? Porque tienes más puntos, más bonos, tienes crecimiento exponencial. Logras los rangos. ¿Por qué? ¿Por qué logras los rangos? Porque tienes que estar capacitándote, también tienes que hacer tus ventas, ¿no? Tienes lo que es la satisfacción para ayudar a miles de personas. Tienes que tener el don de ayuda también. Calificar a los TCIs, asegurar generaciones, mejorar estilo de vida. Tu estilo de vida va a mejorar. O sea, ¿por qué tienes que hacer red? Tal vez porque quieres un estilo de vida, pues ahí vas a mejorar tu estilo de vida. Vas a lograr libertad de tiempo, vas a lograr libertad de viajar, contribuir al mundo. O sea, por eso tienes que hacer red. Porque de repente a ti te gusta viajar, quieres lograr tus sueños. Haz lo que haces mejor y DXN se encargará de lo resto. Tienes